caso de Yermari Montilla. Ella es directora general de Descapada Turismo. Es una agencia de turismo, pero tiene ahora una ruta turística con propósito que se llama Bici Escapada. Vamos a darle la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, gracias. Yermari, hablamos un poquito de esto, Descapada Turismo, ¿de qué trata? Descapada Turismo es una agencia de turismo sostenible, turismo cultural, ecológico, alternativo, que nace en el año 2016 con la intención, como tú lo dices, de desarrollar rutas guiadas con propósito, rutas con contenido. Hablando un poco sobre lo que es el turismo regenerativo, el turismo que transforma las realidades, turismo viéndolo como motor de transformación cultural. Eso es Descapada Turismo. Qué buen término, transformación cultural. Así es. Qué bueno que la persona que haga esta ruta con ustedes pues se lleve una impresión distinta a los comentarios que seguramente le puedan llegar o a noticias que puedan leer, ¿no? Descapada Turismo, ¿hacia dónde? Cuando comienza en el 2016, ¿cuál era su ruta? ¿Cuál era el recorrido? Nosotros, la primera ruta, el primer tour que hicimos fue en Chichiriviche, del estado Falcón, porque allí está como nuestra segunda casa matriz. Tenemos una posada familiar allí. ¿Puedo nombrarla? No, sí, una posada hermosísima. Después la vamos a ver en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, la vemos en nuestras redes sociales. La primera ruta fue una ruta de fotografía experimental, un taller de fotografía experimental. Entonces era algo bastante novedoso porque vendimos un paquete al que tú podías ir a la playa, pero a la vez de ir a la playa y de disfrutar de los hermosos cayos de Chichiriviche y de Morrocoy, participabas en un proceso de formación. Entonces tú veías a las personas, a los turistas tomándose fotos en la cueva del Indio de Chichiriviche, en Cayo Sal, en Cayo Peraza, reencontrándose consigo mismo y viviendo una forma de turismo diferente, en donde no solamente vas a la playa a acostarte y sentarte en la arena y pasar un rato agradable, que es lo que hacemos nosotros los venezolanos cuando vamos a la playa, sino también que comenzamos a comprender el hecho turístico como un momento de posible transformación, tanto interna como en esa manera de comunicación con los operadores que encontramos en la zona. No, y además que te puedes reencontrar con parte de esa historia de uno quienes íbamos de vacaciones a Chichiriviche, ¿no? A Falcón, también tú dices, wow, mira esto cómo ha cambiado, lo ves desde otra óptica. Sí, totalmente. Yo creo que también es muy importante tomar en cuenta o resaltar la vivencia desde el punto de vista humano, los operadores que uno encuentra en las zonas que uno visita, ¿no? Esta forma de ver el turismo desde el punto de vista regenerativo te lleva a encontrarte con la señora que hace las empanadas, con el lanchero al que siempre va y te ayuda y te apoya o que te comenta acerca de, que son guías muy autóctonos, muy auténticos. El que hace los tostones que te lo consigues en la vía, ¿no? Así es. Y entonces en la medida en la que uno se va vinculando muchísimo más con esta forma de ofrecer un turismo diferente, van cambiando los espacios que uno va visitando. Claro, y empieza a despertar ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Totalmente, de identidad. Que no es ese establecimiento quizás muy lujoso como muchos pueden estar acostumbrados, pero cuando tienes ese contacto con lo más humano de ese operador, como tú le llamas, que quiere, que de alguna manera se ha ido forjando paso a paso, ¿no? O ha surgido desde muy abajo, como se dice, de repente con una mesita y después tiene su establecimiento y se puede llamar operador turístico formalmente. Se llama operador turístico, así es, y entonces eso es justamente la nueva vista de lo que es el turismo, que quizás no tienes que ir académicamente a haberte formado o comienzas de esa forma muy orgánica y luego entonces pasas a formalizar la cuestión. Ahora, Descapada Turismo, sus primeras rutas eran en Chichiriviche, después, ¿qué otras rutas hacen? Hacíamos rutas hacia La Guaira, rutas hacia Higuerote, pero rutas normales, ¿no? Tipo full day. El punto era que nosotros estábamos interesados siempre en poder transversalizar lo que era el valor cultural de la vivencia como tal. Esto que te estoy hablando de conocer el espacio donde vamos, la historia de los sitios que visitamos, las anécdotas quizás que podamos estar reconstruyendo allí y ofrecer un servicio distinto en ese sentido. Y luego de esto surge Bici Escapada, ¿correcto? Bueno, Bici Escapada fue algo mágico. Bici Escapada surge en plena pandemia. Bendita pandemia. Bendita pandemia, sí, totalmente. En el año 2020, a nivel mundial, el motor turístico yo creo que fue uno de los más afectados, porque bueno,
siendo poca prioridad dentro de todo lo que estábamos viviendo. Quienes vivíamos de eso, quienes vivíamos de hacer turismo, nos vimos sumamente afectados. Y entonces, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, bueno, claro, tú llegas y tienes unos ciertos ahorritos que te vas comiendo, hasta que en mayo del 2020 yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y no solamente el tema económico, sino que quien hace turismo, me deben por ahí estar escuchando, saludo a todos los operadores turísticos amigos y amigas, quien hace turismo siempre está en movimiento, siempre está en actividad, necesita salir del espacio en el que está. Entonces, claro, la pandemia no solamente te estaba coartando la posibilidad de desarrollo económico, de mantener tu hogar y todo lo demás, sino tu vivencia, ¿no? Vital, esa necesidad. Te encerraron, ¿eh? Sí, claro, Total. Dios mío, yo decía, ay Señor, ¿qué hago ahora? Entonces, yo me acuerdo aquellos tours, yo no sé si tú llegaste a hacer los tours virtuales, que vámonos para el museo de no sé dónde, y yo decía, no, pero yo quiero salir, necesito salir de la casa. No puedo, entonces, yo con eso no puedo, con mucho respeto, pero con eso no puedo. A mí me gusta la vivencia. Es una alternativa, claro, es una alternativa, pero yo decía, no, pero es que no es esto. Pero claro, entre lo que estábamos viviendo no nos podíamos poner tan exquisitos. Entonces, bueno, yo soy ciclista, aparte de ser operador turístico, y veía mi bicicleta y la veía hasta que le digo un día a mi pareja, mi amor, yo no puedo más. Yo necesito bajar, yo necesito salir. Y entonces me puse 3 tapabocas, 5 máscaras, 10 guantes, una cosa así súper cuidada, ¿no? Y voy saliendo, y en lo que voy saliendo una vecina me ve y me dice, mira, ya que tú vas a la calle, así de lejito desde la reja, ¿tú me puedes traer 1 kilo de queso? Y yo, 1 kilo de queso, vecina, yo vivía en el Cafetal. ¿Dónde yo voy a encontrar 1 kilo de queso? Porque no sé si recuerdas que todo abrían a las 7 y cerraban a las 9, una cosa así y ya era la tarde. Pero 1 kilo de queso aquí en el este. Entonces, bueno, está bien, yo voy a intentar traerle el kilo de queso. Entonces yo salgo en mi bicicleta y tú te acuerdas de la película Soy Leyenda. Yo me sentía así Will Smith por toda la principal de Caurimare, demasiado emocionada con mi bicicleta. Estoy en la calle, libertad. Sí, libertad. Y entonces tú veías así, era increíble porque las calles llenas de matas, o sea, todo no pasaba nadie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, iba yo en mi travesía buscando el kilo de queso para mi vecina y veo Caurimare todo cerrado. Yo, bueno, voy a seguir a la Mercedes todo cerrado. Y por dentro de mí voy a seguir a Chacaíto, todo cerrado, Sabana Grande, todo cerrado, hasta que me di cuenta estaba en Plaza Venezuela. Sorteando así los caminos porque ponían como alcabalas en las calles, pasé de un municipio al otro y llego y me acuerdo que tengo un compadre que vende queso y que vive en La Concordia. Compadre, yo necesito 1 kilo de queso, porque yo tengo que llevarle el kilo de queso a esa vecina. Y yo toda emocionada, ¿no? Con mi excusa del kilo de queso. Llego a La Concordia, me da el kilo de queso y cuando llego a la casa, de vuelta, la vecina me da $1. Y yo, ay, puedo, dijiste, por el delivery, me hizo $1 y yo, ay, no, pero yo puedo vivir de esto. Claro, o sea, yo hago unos 7, 8 delivery, no, bueno, por ahí empecé y me di cuenta que había muchos amigos que estaban en lo mismo, o sea, ciclistas que comenzaron, ahí comenzó el movimiento de delivery de ciclismo urbano. Claro, eso fue en mayo, ciertamente, cuando ya teníamos un poco más de tiempo para salir. Y entonces, bueno, por vinculaciones que tenía hacia el área cultural, vinculaciones con el Instituto de Movilidad, con la Alcaldía de Caracas, con el Instituto de Recreación, comencé yo a montar en mis estados las cosas que le pasaban a los ciclistas. A un ciclista le robaron la bicicleta, el policía no respeta al ciclista, no puede ser que no vean el delivery en bicicleta. Y me llaman un día, me dice, mira, ven a hablar acerca de la movilidad en bicicleta. Y yo, wow, ¿qué voy a hablar yo de eso si hay tanto ciclista urbano que tiene mucha más experiencia que yo? Cuando llego a la reunión, me dice, no, bueno, tú vas a hablarnos acerca del proyecto de turismo en bicicleta. ¿Ah? O sea, me dejaron... Fue una causalidad, que, sí, como dicen. Sí, fue muy bonito. ¿Y esta bici escapada, de qué va? Entonces, bueno, en ese momento ahí existe una cosa que se llama Sistema Público de Bicicletas y las bicis estaban allí paradas. Como te digo, plena pandemia, ya estábamos acercándonos, ya había pasado, estábamos como en agosto, estaba como este tema de radical, ¿cómo es que se llama? Flexible, radical, flexible. Entonces, bueno, nada, yo digo, denme 20 bicicletas, ustedes me las asignan y yo me encargo de mantener la operatividad. Y comenzamos el 8 de noviembre del 2020 con la primera ruta, Esquinas de Caracas. Con 20 bicicletas cobramos $1, recuerdo yo, por esa ruta, ofreciendo el préstamo de la bicicleta, casco, refrigerio, hidratación, acompañamiento guiado, mecánico y la guiatura turística y recreativa. Y entonces empezaron a recorrer las esquinas de Caracas y en cada esquina, como tiene una historia, en cada esquina está el cuento de qué va esta esquina, ¿correcto? Así es. Sí, bueno, nos dimos cuenta que así como cada esquina tiene una historia, el Calvario, el Parque Ezequiel Zamora tiene una historia hermosísima. Nos dimos cuenta de que había todo un ecosistema cultural en Caracas que todavía no estaba siendo
proyectado, como lo está haciendo hoy en día. Claro. Entonces, bueno, allí recuerdo que otra de nuestras primeras rutas se llamó De lo sagrado a lo profano, bares y templos de Caracas. Visitábamos un bar, un templo, un bar, un templo. Y así, bueno, todas las rutas para iniciantes, rutas para gente que está empezando. Decía ella que comenzó este proyecto en el 2020, noviembre del 2020 formalmente, y la idea de ellos es recorrer en bicicleta algunos puntos. Tú me vas corrigiendo, Germany, por favor. ¿Ustedes le habilitan a las personas bicicleta, casco y refrigerio o hidratación o comida si están fuera de Caracas, correcto? Así es, todas nuestras rutas son rutas dirigidas a público iniciante, no son rutas para ciclistas deportivos, aunque los ciclistas deportivos pueden venir con nosotros. Incluyen el préstamo de la bici, casco, refrigerio, hidratación, paramédico, acompañamiento mecánico, la guiatura turística y recreativa. Y si están en Caracas, ¿desde dónde salen? Salimos desde nuestro bicicafé. Nos pueden encontrar por las redes @descapada turismo, todo pegadito con una sola E, y nuestro bicicafé @bicicafé de Escapada. El bicicafé está ubicado en la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. Ese es el punto de llegada y de salida de todas nuestras rutas. Estamos abiertos de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Además que, bueno, también pueden ver actividades culturales hermosísimas en nuestro bicicafé porque todos los viernes tenemos una programación cultural. Ahora, ¿cuáles son las rutas que parten desde Caracas? ¿A qué estados van? Vamos, hasta ahora estamos cubriendo La Guaira, Estado Miranda, Estado Carabobo, Estado Falcón. Ok. Salimos desde, importante que se sepa, no es que nos vamos rodando desde aquí hasta Falcón. Salimos en autobús, nos vamos en autobús las personas y las bicis van en un camión totalmente resguardadas hasta un punto acordado previamente. Todas las rutas que nosotros hacemos tienen una producción previa, en donde nosotros rodamos en lo que llamamos pregira, identificamos el camino, la ruta a seguir, identificamos cuáles son los puntos de recarga calórica y bueno, nos preparamos para nuestros turistas. Aproximadamente en cada ruta, ¿cuánto es lo mínimo de personas que asisten? Los que se inscriban. Nosotros tratamos de no cancelar por falta de quórum porque bueno, respetamos la planificación de las personas. Claro, si son 5, 5. Sí, con 5 salimos. Tratamos siempre de que lo mínimo sean 15 personas y máximo tenemos una capacidad hasta 30 personas. Hacemos recorridos privados también, que pueden ser entre semana o fines de semana. De repente una empresa los llama y le quiere hacer un detalle a sus trabajadores. Totalmente, sí, ya hemos trabajado con varias empresas que nos han llamado para hacer actividades, lo que llaman outdoors. En esas actividades nosotros nos vinculamos también con coach de gerencia, trabajamos con los coaches de gerencia. Fíjate, las rodadas turísticas y recreativas en Caracas tienen un guía turístico y aprovecho la ocasión para mandar un abrazo a mi equipo de trabajo, al mecánico Julio Terán, a nuestro paramédico Guillermo, que siempre para mimo, le decimos nosotros, que está con nosotros en todas las rodadas, a Angelito, a Sofía, bellísima Sofía, que están siempre con nosotros, a Ariadna, a Kelvin, a Ramfis, bueno, por allá todos en el Bicicafé. Varias personas que realmente hacen de este proyecto Bici Escapada un proyecto posible, ¿no? Así es, somos 13 personas en total, contamos, como te decía, con un guía turístico, un guía en acervo patrimonio cultural, se llama Kelvin Arévalo, él está con nosotros, un guía certificado, y está con nosotros en varias de las rodadas que hacemos. Ahora, tú nos decías durante el corte que tienen en total, Bici Escapada, tienen en total 17 rutas. 17 rutas diferentes. ¿Y no las puedes mencionar? Te voy a tratar de, no sé si todas, pero no, las más icónicas. Tenemos la Esfera de Soto. Ahorita estamos con una nueva alianza con la gente de la Torre Británica, desde allí, porque como nuestro punto es hacia el oeste, estamos en la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes, es difícil a veces hacer rutas que sean lejanas al punto de salida. Entonces, ahorita estamos iniciando un nuevo punto en la Torre Británica, allí vamos hacia la Esfera de Soto, vamos hacia el Parque Los Chorros, que es una de esas 17 rutas. Hacia el oeste tenemos el Parque Ezequiel Zamora el Calvario, de lo sagrado a lo profano, bares y templos de Caracas, tenemos el Panteón Nacional, tenemos los próceres y bueno, como esas, muchísimas otras. ¿Y en La Guaira una sola ruta? En La Guaira tenemos la ruta de Anare a Los Caracas. Es una ruta hermosísima por toda la ciclovía de Los Caracas hasta Los Caracas, y bueno, allí quienes quieran subir con nosotros van hasta Quebrada Seca, que es un pueblo también al que le mandamos unos abrazos a los operadores turísticos de ese pueblito. Entonces tienes la ruta hacia La Guaira, tienes la ruta de Falcón, que es de Sanare a Chichirivici. A Chichirivici tenemos una a Caruao,
Ajá. Saliendo por Higuerote, damos la vueltica por Miranda, llegamos a La Guaira, a La Sabana, tenemos la ruta a Chichiriviche de Falcón, tenemos las de las trincheras en Carabobo y bueno, tenemos una Ayare. Nosotros generalmente nos vinculamos con los recorridos que están o con las fechas icónicas, nuestras festividades religiosas. Hace poco fuimos a una ruta nocturna visitando los distintos San Juanes de Caracas. Pasamos por la cofradía del San Juan de la Vega, del San Juan de San Juan, de la parroquia San Juan, de San Agustín y bueno, eso fue una ruta realmente hermosísima. Bien, qué bueno, qué interesante, ¿no? Estoy aquí leyendo algunos de los comentarios que nos van llegando. Preguntan en cuanto a la organización. Tú dices que son 17 rutas y obviamente todas tienen una preparación previa, aunque ya la conozcan. Sí, claro que sí, porque Caracas es muy cambiante, nuestro país es muy cambiante. Claro. Y yo creo que no solamente nosotros, todo operador turístico que se dedique que se dedique al transporte de personas, que se dedique a brindar una experiencia, debe garantizar o garantiza en nuestro país las condiciones óptimas de seguridad para brindar lo mínimo, ¿no? Lo necesario para brindar una experiencia agradable al turista. Entonces, muchísimo más nosotros, porque si un operador turístico va con 3 personas, con el logística, el coordinador y el operativo, nosotros vamos con un paramédico, con 2 mecánicos, con un logístico, con una guía turístico y con un guía recreativo. O sea, nos multiplicamos más, 35 bicicletas más, el chofer del camión más, el chofer del autobús. Entonces, el nivel de organización tiene que ser bastante alto y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún incidente. Mira, hay una pregunta que te quiero hacer antes de despedir, Germany. El tema las personas los conductores están respetando el paso de los ciclistas. Eso me invitas para otra entrevista, por favor, porque ese es un punto muy importante. No, aprovecha el muy momento. importante. Y el llamado es como ciclista a respetar al ciclista, el 1.5 necesario de distancia del ciclista. El ciclista, la bicicleta, es un medio de transporte como lo es un carro, como lo es un autobús, como lo es una moto. Nosotros, los ciclistas, tenemos derecho a andar por la ciudad como lo tiene cualquier otra persona que anda en su vehículo particular. La bicicleta no usa gasolina, la bicicleta es un medio de transporte totalmente ecológico y bueno, la bicicleta llegó para quedarse. Qué bueno. ¿Y los niños pueden participar en estas biciescapadas? Sí, tenemos plan vacacional. Inicia la primera semana de agosto. Ya es nuestro 4º año consecutivo con plan vacacional. Antes de la pandemia lo hacíamos en bicicleta, luego llegó bici de escapada. Nos pueden seguir por @descapadaturismo o llamarnos al 0424-100-9569 para reservar el cupo del plan vacacional. El plan vacacional se desarrolla dentro del Parque Sucre Los Caobos. Damos la bicicleta, enseñamos a manejar al niño o a la niña si no saben y bueno, muchísimas actividades culturales y recreativas. Luego de Escapada Turismo nos vamos a Carabobo porque la gente de Más Punto Valencia también hace recorridos o visitas guiadas conociendo la interpretación para saber sobre el patrimonio cultural venezolano o valenciano en este caso. Aquí estamos en compañía de Eduardo Monzón, director general de Más Valencia. Gracias por estar aquí, Eduardo. Gracias a ti. Bienvenido. Por la invitación. ¿De qué va esta iniciativa? Bueno, somos un grupo de jóvenes ciudadanos que decidimos un día que queríamos comenzar a ejecutar o planificar visitas guiadas de interpretación patrimonial. Específicamente en el Centro Histórico de Valencia fue donde comenzamos con la idea de comenzar a promover la cultura, no solamente como un capital para el desarrollo, sino también como un vínculo para que la gente comenzara a conectarse un poco más con la identidad cultural, con nuestra ciudad, que comenzara a redescubrir nuestros espacios y a entender, Marjorie, la historia y la cultura como un capital para, por ejemplo, proyectarnos como un destino turístico. Siempre sabemos que Venezuela es conocida por sus paisajes, por sus recursos naturales, que son muchísimos y maravillosos, pero yo creo que nos falta, y estamos en ese proceso de entender que nuestra cultura y que nuestra historia es también un recurso que tenemos que comenzar a aprovechar, pero para eso tenemos que conocerlo previamente, valorarlo. Entonces nos dedicamos a eso, a convencer en primer lugar al propio valenciano, al propio carabobeño, a que conociera su ciudad, a que se diera la oportunidad de ir a lugares históricos. Sobre todo porque estamos nosotros en Valencia tenemos esa transformación, este rescate del casco histórico de la ciudad, ¿no? Y estas casas que son de muchos años están siendo convertidas en espacios culturales, en espacios turísticos, en espacios gastronómicos, ¿no? Una apuesta que se está haciendo en la ciudad. Así es. Hay todo un despertar, diría yo. Yo lo llamo una primavera cultural. Afortunadamente, entre todos los procesos que hemos vivido en el país, pero también la pandemia nos dejó como esa necesidad o esa
ese deseo por descubrir lo que teníamos cerca, que era algo que quizás antes no nos pasaba. Y es eso, un redescubrir desde lo más pequeño, Marjorie. Nosotros comenzamos llevando a las personas a la Plaza Bolívar. Ajá. Además, un lugar donde la gente pensaba que no había nada más que ver o nada más que redescubrir. Y uno de los comentarios más frecuentes que nos hacían las personas es: yo tengo toda mi vida viviendo en esta ciudad, nací aquí, o tengo 15 años que me mudé y nunca antes en mi vida me había detenido 5 minutos frente al monumento que está en la Plaza Bolívar, o no sabía lo que significaba, no sabía desde cuándo estaba aquí, no sabía qué sentido tenía. Entonces, ir redescubriendo esos pequeños detalles son lo que va marcando la diferencia, y así se va construyendo esa identidad cultural. Cuando conoces tu historia y cuando puedes reconocerte en un espacio físico, en un espacio urbano, algo en ti va cambiando. Claro, claro que sí, la percepción. Y después de la Plaza Bolívar, ¿hacia dónde más? ¿Cuál es el otro punto? Bueno, comenzamos a crear un montón de circuitos, de rutas hacia los museos. Por ejemplo, en Valencia tenemos museos importantísimos, como la Casa de la Estrella, como la Casa del General José Antonio Páez, que fue otra de las cosas que quisimos comenzar a destacar, la importancia o la trascendencia histórica de Valencia y del Estado Carabobo en la historia de Venezuela. Digamos que tenemos una especie de ámbito o de espacio histórico, mejor dicho, que va entre 1811 y 1831, todo lo que fue la Guerra de Independencia, la conformación de la República de Colombia, la Gran Colombia, y por supuesto la desintegración, la cosiata, todo esto. Fue un momento en el que el Estado Carabobo y Valencia fueron protagonistas. Más fuimos en ese momento capital de Venezuela en 2 oportunidades. Entonces, comenzar a contar estas historias en estos museos, por supuesto todos los templos, ir a las parroquias antiguas. Por ejemplo, en Valencia, 2 parroquias que rodean el centro histórico, que son San Blas y La Candelaria, 2 lugares muy tradicionales, muy bonitos, que estaban allí para nosotros, para conocerlos, y que no les prestamos atención. Siempre digo que San Blas, por ejemplo, es como un pequeño pueblito en el medio de la ciudad. En medio de la ciudad. En medio de una ciudad. Además, una ciudad, tú que eres valenciana, que lo sabes, tan estigmatizada como Valencia, con tantos prejuicios, que tú puedes ir a un lugar en pleno centro de la ciudad, en un sitio donde todo el mundo tiene fama de antipático y de clasista, y que te encuentras a gente cordial que te recibe en su casa, que te saluda, que te da los buenos días. En San Blas es ese ejemplo. San Blas porque si nuestra sociedad sí es así, un poco clasista. Tiene su tema, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, ¿verdad, Eduardo? Sí, tiene lo suyo, así es. Tenemos nuestra fama, pero eso, darte la oportunidad de comenzar a ir a estos lugares, de comenzar a conocer a estas comunidades. Además, Marjorie, esto se refleja en un montón de otros aspectos, como por ejemplo ocupar el espacio público, ejercer la ciudadanía, ocupar nuestras plazas, ocupar nuestras calles, disfrutar realmente de los lugares que nos rodean. Y el rescate de estas calles, ¿no? También. Así es, ir a estos museos. Muchas veces nos quejamos a veces de que ciertos lugares o ciertos museos no estén en condiciones óptimas o que no estén abiertos, pero los que estén abiertos, los que estén a nuestra disposición, tenemos que ir a visitarlos, tenemos que ocuparnos de ellos, tenemos que brindarles apoyo a las personas que trabajan ahí, tenemos que entender el valor que estos lugares encierran, no solamente en Valencia, en todas nuestras ciudades. ¿Vienen personas de otros estados a Valencia, a Carabobo, y les piden el recorrido? Afortunadamente, con el tiempo eso ha ido ocurriendo, y nosotros también comenzamos una especie de proyecto en el que queríamos crear un intercambio cultural. Comenzamos a llevar, después de que hicimos todos estos recorridos en Valencia, esa misma audiencia que fuimos creando, esa misma comunidad, los comenzamos a llevar a Maracay, a Puerto Cabello, a Caracas, y también la idea es que pronto, o que bueno, ya ha estado ocurriendo, también gente de estas ciudades cercanas vayan a Valencia. Otra cosa que hemos estado haciendo, que nació de manera orgánica, es prácticamente un programa escolar. Las escuelas nos comenzaron a buscar para que lleváramos a los niños a estos recorridos, y hemos recibido también colegios. Por ejemplo, esta semana estuvimos trabajando con un colegio de Araure y de Carigua, que están yendo a Valencia igual, a llevar a sus chicos a que conozcan estos lugares históricos. Los hemos llevado a Puerto Cabello. Entonces hay, afortunadamente, Marjorie, un buen momento que estamos viviendo, porque hay un interés no solamente de los adultos, sino de que las nuevas generaciones comienzan a conocer verdaderamente nuestra historia y se comienzan a formar como ciudadanos integrales. Y de dónde nacieron, ¿verdad? Que hay que aprovechar que el conocimiento está ahí fresco y a la disposición de todos. Y que no solamente nos quedemos con Internet, buscar en Internet la historia de nuestra ciudad, sino que usted la pueda caminar y la pueda conocer de viva voz. Mira, y hay que salir del aula. Y tenemos que convertir la historia en experiencias, que creo que ha sido parte del éxito que ha tenido nuestro proyecto, es que convertimos la historia de Venezuela en experiencias dinámicas que la gente puede vivir, que la gente se puede divertir, que no sientes que estás viendo una cátedra en un aula, sino que estás viviendo una experiencia donde la estás pasando bien, pero donde estás aprendiendo, donde te estás redescubriendo a ti mismo, porque esto tiene un enfoque muy humano detrás de esto.
lo más importante de lo que ocurre no es la visita, no es el lugar, es lo que está ocurriendo en tu mente, cómo te estás conectando con tu ciudad, con tu país y cómo eso puede cambiar incluso tu comportamiento como ciudadano. Cuando tienes identidad cultural puedes proponer nuevas cosas, puedes hacer nuevas cosas y eso es un poco lo que buscamos. Eduardo, ¿cuánto tiempo tiene Más Valencia? Más Valencia comenzó en el año 2019, tenemos ya 4 años y medio trabajando. Tuvimos esa pequeña pausa, digamos, de la pandemia, aunque no dejamos de trabajar, comenzamos a hacer actividades de manera virtual. Sin embargo, entendimos que lo presencial era definitivamente nuestra gran vocación y ese paso por la pandemia nos dejó una gran oportunidad que fue eso, conectar con el deseo que tenía la gente de salir a disfrutar, de salir a conectar con los espacios que estaban ahí, que siempre estuvieron allí disponibles para nosotros, que además son económicos, que es una opción también para que la gente se distraiga y aprenda de cierta forma, a forma accesible. Entonces hemos también estado aprovechando mucho eso y ha sido una experiencia bien grata. Qué bueno, Eduardo. Bueno, y para la época de ahorita de las vacaciones, ¿tienen alguna idea, algún proyecto, alguna propuesta? Vamos a seguir haciendo actividades, hacemos lo posible por cada fin de semana tener una propuesta distinta. Como te decía, tenemos actividades no solamente en Valencia, sino también vamos a otras ciudades, como también venimos mucho a Caracas. Ahorita en agosto vamos a estar trabajando mucho con el tema del maestro Carlos Cruz Diez, que viene de su centenario. Entonces también tenemos algunas actividades dedicadas a mostrar su obra y a dar a conocer un poco lo que es su historia de vida. Traemos a Valencia, a gente de Valencia para acá, para Caracas, también a conocer sus museos, a conocer sus obras. Estamos también siempre realizando actividades que tengan que ver con nuestro calendario, por decirlo, de actividades, de fechas conmemorativas. Acabamos de tener, por ejemplo, el natalicio de Arturo Michelena. Entonces nos interesamos siempre también en dar a conocer las obras de nuestros artistas a través de visitas guiadas, a través de charlas. Tenemos pronto también una fecha conmemorativa sobre Francisco de Miranda. Cuando vamos a Puerto Cabello hacemos mucho énfasis en que conozcamos estos espacios desde la vida de estos próceres. ¿Cuáles son los lugares en Puerto Cabello que recorren? Mira, en Puerto Cabello todo lo que es la zona histórica alrededor del malecón. Que además está precioso, hay que aprovechar y invitar a la gente que pueda ir al malecón de Puerto Cabello a ver esa zona que está muy bonita. Así es, comenzamos ahí justamente en el malecón de Puerto Cabello hablando un poco de la historia de Puerto Cabello. De la iglesia, ¿no? El teatro. Así es, pasamos por la calle Los Lanceros, entonces comenzamos allí a explicar de dónde viene este nombre, qué representa, haciendo alusión a lo que fue José Antonio Páez con sus lanceros. Comenzamos a introducir un poco a las personas a lo que es justamente la toma de Puerto Cabello, que va a cumplir 200 años en noviembre, es una conmemoración importante. Luego pasamos también por la Plaza Bolívar, por la Catedral San José de Puerto Cabello, vamos a la Plaza del Águila y allí comenzamos a hablar de Francisco de Miranda, toda la vinculación que tuvo Francisco de Miranda con Puerto Cabello, con la expedición de 1806, con estos prisioneros americanos, con el castillo que está allí, la fortificación, el de San Felipe o de Libertador, la Plaza Juan José Flores, que fíjate, es una plaza tan icónica en Puerto Cabello y tú le puedes preguntar a cualquier persona si sabe quién es Juan José Flores y la respuesta es no. Entonces, conocer datos como eso tan valioso. El primer presidente que tuvo Ecuador después de la desintegración de la República de Colombia fue un venezolano, un porteño, Juan José Flores. Hablamos del monumento a la descentralización que está allí, que representa. Luego nos vamos al Fortín Solano, subimos a la montaña con esa vista maravillosa de Puerto Cabello. Entonces contamos un poco cómo eran esas estrategias militares en el pasado, cómo se protegía el camino de Carabobo. Hablamos de la compañía guipuzcoana, de todo esto, de esta relación que hubo entre España y Venezuela. También hacemos lo posible por rendirle un poco de homenaje también a esa raíz afro-venezolana que tenemos con el cultivo del cacao, con los esclavos. Eso te iba a preguntar justamente si usted que estás en Carabobo, hacen el recorrido por el pueblo de Patanemo, que no es solamente la playa y esa vista espectacular, sino esta historia que tiene ahí, ¿no? Y estos operadores que están allí ofreciendo sus servicios de una manera muy humilde, si se quiere, en Patanemo, que le dan vida además a Patanemo. Sí, hay que apoyarlos. A mí me falta ir a Patanemo en ese sentido, quiero ir a Borburata, en Guayguaza también hay gente que está haciendo cosas. Eso lo hemos hecho un poco más hacia los valles altos de Carabobo. También tenemos una actividad en la que vamos a conocer la historia de estos pueblos, de Bejuma, de Montalbán, de Aguirre, de Canoabo. También conectamos allí con lo que se está haciendo en Canoabo con el tema del cacao. Entonces, digamos que mezclamos lo que es la historia y la cultura también con lo que ofrecen estos lugares, con la gastronomía típica.
con las actividades que se están desarrollando en cada uno de estos lugares. Bueno, Eduardo, ya tenemos que despedir nuestra entrevista. Vamos a recordar tu cuenta, @más.valencia, es la cuenta de nuestro entrevistado, para que invites a las personas que de repente se puedan unir a proyectos como el tuyo. Que si tú no puedes ir a algún estado del país, que de repente, no sé si tú les puedes dar una especie de asesoría, porque tu iniciativa está llamando la atención a otras personas que escriben. Nos gustaría este proyecto en Mérida, por ejemplo, te están escribiendo. En Mérida lo hay, afortunadamente esto está creciendo, se está replicando. Yo tengo muchos amigos acá en Caracas que digamos que fue la pionera en ese sentido. Luego comenzamos nosotros en Valencia, hay gente en Mérida que lo está haciendo, en Barquisimeto, en Coro, y esa es la idea, que todos comencemos a replicarlo en nuestras ciudades de Venezuela, que todos salgamos a conocer los espacios públicos, los espacios históricos, que comprendamos que la cultura es un eje fundamental que nos impulsa el emprendimiento, la participación de las mujeres, de los jóvenes, el desarrollo sostenible, el turismo, un montón de oportunidades, y todo parte desde ahí, que comencemos a conocer lo nuestro, que comencemos a compartirlo a través de experiencias, que nos formemos para eso, para que lo hagamos bien. Sobre todo es muy importante que no se trata solamente de que yo pasé por aquí y me sé la historia y lo conté, sino que tenemos que prepararnos. Esto requiere muchísimas horas de investigación, muchísimas horas de estudio, pero es un proceso sumamente gratificante. Así que bueno, si quieren conocer un poco más de lo que hacemos, pueden seguirnos en @más.valencia en Instagram, y estamos pues prestos a la orden para compartir un poco lo que ha sido nuestra experiencia, y esperemos que esto se siga replicando en muchísimos lugares más del país. Bueno, aquí estamos con Carlos Mata, él es excursionista de Mochileros Venezuela. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él, tienen un proyecto espectacular además. La cuenta de ellos es @mochilerosvenezuela. Gracias, Carlos, por estar aquí, bienvenido. Ustedes hacen rutas de montaña. Sí, nos especializamos en el turismo de aventura, específicamente en montaña, tanto subidas del Ávila como travesías que van de más de 50 kilómetros, donde la persona tiene que estar en buenas condiciones para afrontar estas... No es para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero también hacemos rutas de senderismo para personas que puedan animarse a una ruta de 5 kilómetros y evidentemente se puedan animar, porque obviamente uno le dice a una persona 50 kilómetros y nos dicen, bueno, ustedes son puros extremos. No, hacemos también rutas suaves que hasta las personas menores de edad se podrían animar. Pero nos especializamos más que todos en ascensos al Pico Naiguatá, las imágenes de fondo, Roraima, travesías más que todo en el estado Aragua, que es travesía desde Colonia Tovar hasta Tuja, desde Choroní hasta Chuao, atravesando la montaña y obviamente disfrutando el lugar que visitamos, como puede ser Chuao o Tuja. ¿Esas travesías cuánto tiempo duran? En el caso de Colonia Tovar Tuja la hacemos en 3 días. La caminata dura 2 días, pero las personas pueden disfrutar de toda la montaña del estado de Aragua. Y en el caso de Choroní Chuao, atravesar toda esta montaña que es la ruta del cacao. Es muy buena. Casualmente fuimos nosotros ahorita en San Juan a escuchar a la chica de las bicis y me transportaba al tema de San Juan, y ellos en su momento lo tuvieron un poquito bien animado, y evidentemente se veía como que hay un auge en tema de turismo en el pueblo de Chuao, y ahorita fue genial porque mantienen el tema de la tradición. Y ahorita casualmente fue el de San Pedro, y creo que hemos visto cómo poco a poco estamos viendo que las tradiciones culturales se mantienen. Ahora, ¿desde dónde surge esta necesidad, Mochileros Venezuela? ¿Cuándo surge? Nosotros, el grupo Mochileros Venezuela nace el 31 de julio del 2013. O sea, vamos para 10 años, 31 de julio de este año. Pero surge porque evidentemente en mi época estudiantil, bachillerato, entré en un movimiento scout, que los que no conocen son el de las camisas verdes con la pañoleta, y me apasionó el tema de la montaña, y desde ahí estudié Geografía e Historia como licenciatura en Educación. O sea que desde muy joven tengo como que el tema de la montaña, la educación, la ecología, porque evidentemente siento que somos un país bendecido, somos un país megadiverso, estamos en la posición número 7 de todos los países megadiversos de Venezuela, y tenemos una infinidad de destinos que podemos visitar. O sea, somos bendecidos porque tenemos una capital al lado de un parque nacional. Pocas capitales en el mundo o de Sudamérica tienen ese privilegio de tener un parque y con tantas rutas, porque no es que va a Sabanilla nada más. Tenemos el Pico Naiguatá, tenemos el Pico Oriental, tenemos el Lagunazo, o sea, una infinidad, y el parque llega hasta Guatire. Allá hay rutas como Cascada Paraíso,
que son exigentes, pero hay personas que les gusta porque hay que atravesar el río y llegan a esa maravillosa cascada. Ahora, lo interesante que tú hablas, ¿no? De conocer la montaña, ¿no? De entrar a la montaña, pero la recomendación, porque pudiera sonar fácil para muchos, pudiera creerse que bueno, cualquiera entra, y es verdad, cualquiera puede entrar, pero el tema de conocer la ruta, lo importante que es, y de que hayan grupos de aventura como ustedes. No, bueno, en el caso de la montaña, como tú lo dices, es muy importante no solamente entrar, pero entrar con grupos o entrenar, porque obviamente en el Parque El Ávila han pasado casos donde personas se han extraviado por intentar explorar y a veces no se capacitan, no se orientan en el tema de por dónde son las rutas establecidas y pasan estos escenarios. Porque gracias a Dios en la ciudad de Caracas contamos con una infinidad de grupos que hacen turismo de aventura responsable y el llamado es a que siempre vayan con un guía que los vaya a guiar en este tipo de tramos, y siempre es importante avisar porque hay muchos elementos en el factor de riesgo que nosotros consideramos, que es el tema de avisar, que es el tema de anotarse en los puestos de embarque, de ir siempre más de 2, 3 personas. O sea, el elemento factor de avisar, de anotarte, de planificar tu ruta, porque también está el tema climático. Ahorita está el tema de las lluvias y casualmente el parque abrió 1 de julio aproximadamente, pero producto de una sequía. Entonces, ahorita hay un auge de ir a la montaña, pero hay que hacerlo de forma responsable. Y cuidándose uno, ¿no? Protegiéndose uno. Sí, ¿no? Llevando el kit de primeros auxilios, tener un buen calzado. O sea, la montaña tiene muchas bendiciones, pero también tiene que tener un poco de conciencia a la hora de practicar este tipo de actividades, porque una lesión en una montaña para bajar es muy engorroso. Entonces imagínate llamar a protección civil y que no tengas cobertura. Entonces es importante que vayas en grupo, pues si vas solo te llega a pasar algo. Hay muchas películas que te dicen, mira, tienes que avisar porque te pasa algo, nadie te va a socorrer. Carlos, y ya que tú lo mencionas, tú dices que con ustedes pueden viajar, pueden recorrer algunos espacios quienes tengan la preparación o no, o sea, quienes sean ya excursionistas de tiempo o el que no tiene experiencia. El que no tiene experiencia, nosotros siempre le aconsejamos hacer rutas un poco más de menor impacto y distancias cortas. ¿Como Ejemplo, cuál? como puede ser la de Cruz del Ávila, que es la que encienden en Navidad. La ruta es de aproximadamente 1 hora 20 minutos hasta la Cruz, y bajando es como 1 hora también. Y a pesar de que la ruta es en subida, para iniciar es buena, porque no es tan exigente como hacer Naiguatá, que son 12 kilómetros. Acá nada más estarías subiendo 3.5. Entonces, dependiendo de las actividades y la información que uno le pide también a la persona, no es que nos escriben y mira, quiero ir a tal sitio, uno siempre le pregunta, ¿sufre de la rodilla, sufre de la columna? Hay una entrevista previa. Claro, porque a la hora de hacer una actividad, nosotros tenemos que tener como una base de datos de con quién estamos haciendo la ruta. Queremos saber si las personas están en condiciones de hacer una ruta larga de 15 kilómetros, de 20 kilómetros, y a la hora de uno explicarle, mira, la ruta es exigente, tiene punto de tomas de agua, no lo tiene, tienes que llevar alimentos, condición médica, porque a veces las personas se anotan y nos dicen, mira, ¿tienes alguna condición médica? Para nosotros es importante saberlo a la hora de decir, mira, puedes participar, no puedes participar, porque es importante que ellos sepan que es tanto por la seguridad de ellos como por la de nosotros. Claro. Ahora, tú hablabas también del kit de los primeros auxilios. ¿Qué debería contener ese kit? Bueno, el kit de primeros auxilios debería estar muy completo en tema de analgésicos, vendas, que obviamente en el caso de las lesiones o que puedan ocurrir, si no tienes vendas o cómo atacar o atender una herida, entonces el kit es incompleto, porque el kit no puede ser a punta de paracetamol, acetaminofén, no, tienes que también tener tus vendas, tienes que tener tu curita, porque hay personas que usualmente hacen rutas y a veces estrenan zapatos y se le crea obviamente una ampolla en la parte de los pies más que todo, vaselina, porque hay personas también que el tema del roce le puede desgastar. O sea, hay una infinidad de cosas que uno dice, pero ¿para qué esto? ¿Para qué? No, el kit tiene que estar muy completo porque uno nunca sabe qué puedes necesitar. Una manta térmica. Antialérgicos para la picada. Exacto, total. Pero en el caso de, gracias a Dios, en el parque no hay tanta presencia de culebras, pero en el caso de hacer una ruta, como Bautismo La Sabana, que sale por allá por La Guaira, tendrías que tener el antídoto, antiofídico, que es el caso de la serpiente. Y ahí es donde uno dice,
uno ve los costos de este antiofídico y uno dice, berro, tienes que tener como otra planificación porque no es cosa de juego, es una culebra y saber aplicarlo, o sea, una serie de cosas o de pasos que uno dice, mira, no estamos en una ruta como Piedra del Indio que no es tan expuesta al tema del peligro. Uno siempre analiza y uno dice, mira, esta ruta sí, esta ruta no. Pero en resumidas cuentas, lo que te había mencionado como kit de primeros auxilios es muy, muy importante, los analgésicos, la venda, una cura, una manta térmica, porque obviamente uno no va a pensar que se va a quedar en la montaña, pero claro, uno tiene que tener porque uno no sabe qué pueda pasar. Hablábamos un poco sobre estas rutas de montaña que realizan y le preguntábamos sobre el tema de si han visitado Mérida, porque por allí hubo un comentario que escribieron. ¿Mérida salen de aquí de Caracas? Sí, hemos tenido la oportunidad de visitar Mérida, tanto el parque de Sierra La Culata como la Sierra Nevada, y lo que decía el comentario de las aguas termales de la Musuy, que es parte de la Sierra La Culata, también lo hemos visitado, es un lugar turístico muy bonito porque son aguas termales en una altura bien considerada, distante a la ciudad de Mérida. Hemos ido al pico Humboldt, es el único que tiene un glaciar en Venezuela. Está bien reducido en su tamaño de glaciar, porque obviamente somos un país tropical, pero hemos tenido esa oportunidad de hacer esa travesía desde un pueblo que se llama Gavidia hasta el pico Humboldt y bajar por la Mucuy. El parque es maravilloso, tiene unas vistas espectaculares, pasando también por unas lagunas más altas que tiene Venezuela en dimensión, como es la Laguna Santo Cristo, porque todo el mundo conoce Laguna Mocubají por el recorrido del páramo, pero esta Laguna Santo Cristo es más grande que la Laguna Mocubají y es impresionante verla en el medio de estas montañas. Ahora, escuchándote, Carlos, definitivamente Venezuela es maravilloso y tenemos los mejores espacios naturales, ¿verdad? Sí, somos un país bendecido, tenemos privilegiados de todo, desierto, nieve, una de las zonas más antiguas del planeta que es el escudo guayanés. Y específicamente el Roraima lo hemos visitado varias veces. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo 14 veces y cada experiencia es diferente. Qué bueno. Mira, y además de Mérida, ¿qué otro estado han ido? Mira, aparte de Mérida hemos ido al estado Lara, Cascada del Vino, una de las cascadas más altas del estado Lara. Hemos ido a San Juan de los Morros para escalar el morro mayor, que es el Paurario, el morro de San Juan. Tiene una vista espectacular de lo que es los llanos venezolanos y es 360. O sea, los morros de San Juan es como lo más alto que tiene es, la capital, y puedes ver, aparte del atardecer y el amanecer, toda la ciudad desde esa altura. Evidentemente la ciudad de San Juan de los Morros no es tan grande como digamos, pero la geografía que tiene a nivel de su vista es genial. Lo que sí es que evidentemente tiene unas escaleras de muchos años y hay que subirlo con el apoyo de los guardaparques, porque evidentemente es un factor de riesgo que hay que considerar y que las personas no sufran de vértigo. Porque imagínate una persona, me da miedo las alturas haciendo este tipo de actividades, por eso es que siempre uno pregunta, mira, ¿sufre de vértigo? ¿Te gusta hacer esta ruta? Mira la distancia. Siempre analizando, porque las personas lo que quieren llevarse de la ruta es un disfrute y no pueden anotarse una ruta que no la vayan a disfrutar. Claro. Mira, Carlos, y por ejemplo, cuando las personas se unen a la ruta con ustedes, sean rutas cortas, sean rutas largas, la preparación en cuanto a la alimentación que deben tener, ¿deben alimentarse previamente? Sí, deben alimentarse previamente y evitar mucho el tema de la fritura. Evidentemente tienen que hacer todas sus comidas de desayuno, almuerzo y cena para que obviamente el desgaste calórico, porque evidentemente subir a Pico Naiguatá, hacer una ruta de 20 kilómetros, nosotros desgastamos calorías y es importante que siempre salgamos desayunados. En el caso de Pico Naiguatá, nosotros siempre tenemos una planificación de alimentación en el caso de una cocina, porque no podemos comer mucho pan. Entonces hacemos arepas, hacemos pasta, hacemos arroz con una cocinilla que llevamos,
que es de gas, y hacemos un menú para que las personas puedan, en el transcurso de 3 días, 2 noches, tener una alimentación como en su casa. Evidentemente, siempre pensando en el impacto ambiental que nosotros hacemos con este tipo de menú, porque obviamente toda esa basura tiene que bajar. Y hago un llamado a las personas que hacen pico Naiguatá a que lleven una bazuca, que es un tubo PVC, para regresar lo que vienen siendo las heces fecales. Porque uno dice, uno va a la montaña, pero hay veces que uno tiene la necesidad de ir a hacer una necesidad fisiológica, y eso no se puede quedar en la montaña. Haciendo este tipo de turismo de aventura, también tenemos que tener conciencia ecológica y copiar estas ideas de otros países como Chile, como el Monte Roraima, donde tanto la basura, que obviamente por lógica uno la baja, pero las heces fecales también, porque el tema del impacto ambiental, tantas personas subiendo un sitio y dejando las heces fecales, hace un impacto negativo en el espacio. Así mismo es. Bueno, entonces, y lo importante que también es que en estas rutas que nosotros hagamos, si decidimos ir con Mochileros Venezuela, que procuremos cuidar lo nuestro, ¿no? No botar la basura, por ejemplo, y hacer como esta especie de conciencia ciudadana. Claro, porque si uno quiere visitar un lugar, uno quiere visitarlo y encontrar el espacio limpio. Y en los scouts siempre nos han enseñado que uno encuentre un espacio y lo deja mejor de como lo encontró. ¿Qué quiere decir? Que si uno ve un espacio basura, uno tiene que traerse la basura a la que pueda. Evidentemente no es nuestra, pero el espacio lo estás disfrutando. Y si recoge basura, el otro lo recoge y el otro lo recoge, evidentemente mantenemos el espacio totalmente natural. Por eso decía lo de la bazuca, y puede ser fastidioso, pero es importante que las personas consideren el uso de la bazuca cuando vamos en campamento, porque es un impacto negativo en el espacio que estemos acampando, sea Naiguatá, sea Bosque de Pino, sea Roraima, en cualquier espacio natural. Y siempre tenemos que ser conscientes de que nosotros no tenemos que dejar una huella negativa, sino una huella positiva y ecológica. ¿Cuáles son los consejos que nos puedes dar para realizar rutas de montaña, Carlos? Mira, es importante el tema de entrenar, tanto montaña como correr o caminar, porque eso te va a dar un poco de resistencia. Evidentemente siempre ver que la ruta que quieras afrontar tienes que entrenar. Y puedes ir poco a poco comenzando. Nosotros casualmente este año, desde a partir de febrero, estamos haciendo entrenamientos de montaña y varios lugares emblemáticos de la ciudad de Caracas, Guarenas, Guatire, El Hatillo, Bosque de Pinos, en donde las personas poco a poco van entrenando, y a final de este ciclo los llevamos a Pico Naiguatá como una especie de prueba final, en donde después de analizar, mira, hiciste X cantidad de rutas, bueno, ya estás para aprobado, y los llevamos a Pico Naiguatá y le entregamos un certificado de participar en todo este proceso, porque obviamente lo que queremos es que las personas tengan conocimiento de las rutas, resistencia y conciencia ecológica, importantísimo. Ahora, si es que esto es un modo de vida, ¿verdad, Carlos? Sí, no, y yo veía la chica de bicicultura, veía al chico de Más Valencia, y ellos hablaban con pasión, y obviamente la pasión nos mueve a hacer cosas positivas. Nadie va a hacer algo por pasión para dejar basura y para no dejar un mensaje a las personas que participan. Que impacte de manera positiva en la sociedad, ¿correcto? No, yo con lo que vi del chico de Valencia, me quiero ir a Valencia a recorrer, porque tenemos riqueza cultural, riqueza histórica, riqueza en el caso natural, que reitero, 7º lugar, país mega diverso, Venezuela. Qué bueno. Próximas actividades a realizar que tienen ahorita disponibles. Bueno, la invitación a todos a que asistan a la próxima actividad que tenemos es Camino a los Españoles. Es una ruta, el camino real, que venía desde La Guaira hasta Caracas, y vamos a hacer un recorrido, son 17 kilómetros. Tiene una parada para que coman helados, muy característico de la zona, pero para iniciar y comenzar, podrían intentar animarse este tipo de ruta. ¿Y cuándo? Serían más que todos los sábados, pero también hacemos rutas los domingos, y las personas que deseen hacer rutas particulares también estamos dispuestos a través de la cuenta @mochilerosvenezuela. Qué bueno. ¿Cuántas personas conforman Mochileros Venezuela? En cada ruta, ¿cuántos mochileros van? Tenemos un estipulado que a partir de cada 10 personas, un guía. Y obviamente son como casi los mismos lineamientos del INSE y del Ministerio de Turismo, que exigen que para una actividad o una actividad grupal sea
va un guía para cada 10 personas, no puede haber un guía para 30 personas. No, claro, por un tema de la capacidad del grupo, ¿verdad? Y de atención al grupo. Bueno, listo, ya tenemos que despedir, Carlos, no sin antes pedirte que envíes un mensaje nuevamente a todas estas personas que hasta ahora nos están escuchando. ¿Por qué conocer Venezuela? Mira, el llamado a toda la audiencia es que visiten Venezuela, visiten todos los lugares naturales, pero siempre con conciencia. Venezuela está en el séptimo país, es el séptimo lugar del país mega diverso. Tenemos la bondad de tener desierto, nieve, playas, una larga costa de playas y la zona más antigua del planeta como el escudo guayanés. Qué bueno, gracias.